propuestas de las dos listas candidatas a la nueva gobernación de la municipalidad. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a intentar que cada consejero, es decir, cada institución, haga las preguntas que considere necesarias, siempre y cuando sean preguntas como medias puntuales, que no sean tan abstractas, para que podamos escuchar bastante lo que tienen para decirnos y que no nos perdamos como en la conversación. Y bueno, sí, cada uno hará sus preguntas con antelación, pero si vemos que hay una pregunta repetida dentro de lo que pudimos haber escrito antes, la reemplazamos por otra que nos surge en el momento. Ariel va a coordinar el pedido de la palabra y la moderación de las intervenciones, así que nada, primero bienvenidos, si se quieren presentar. Bueno, creo que todos me conocen, soy Miguel Maldonado, candidato a intendente, actual legislador, mi compañera de fórmula Rocío Mellid, bueno, y a los demás creo que lo conocen, Gustavo Peláez y Pancho Villanueva, que nos acompaña por acá. Está viniendo Raquel. Está viniendo todo. ¿Quieren que hagamos una cosa? Vamos. Tengo una pregunta. Tato. ¿Cómo romper el hielo? No, un poco lo que, bueno, el sector que nos involucra, específicamente como representante de asegurados, y un poco también por la actividad que llevo diariamente, era para ver qué propuestas tienen sobre cómo romperíamos, que es una pregunta ya de hace muchísimos años, que todavía no se logra terminar, cómo romperíamos la temporada de baja en este momento que tiene hace mucho todas las zonas en general, en particular la falda, que por ahí tanto nos cuesta a nosotros como comerciantes y hoteleros poder compartir meses que no viene gente y que para nosotros es sumamente necesario para poder tener un negocio en condiciones y bueno, poder también invertir y tener la rentabilidad que lugares turísticos tienen en otras partes. Nosotros hemos perdido durante estos últimos años absolutamente todas las cuestiones importantes que sucedieron en la ciudad. El turismo, perdimos las Olimpiadas, perdimos las convenciones, perdimos una y otra cosa de la actividad privada. Y resulta ser que la única importante que se desarrolla en baja temporada son las Olimpiadas de Matemáticas. Casi 5.000 pibes o más de 5.000 pibes que vienen a la ciudad en baja temporada, propiciada por un privado, al cual el Estado no acompaña, absolutamente en nada. Ni siquiera un buenos días a los chicos, ni siquiera un llavero de la ciudad para decir, tuvieron la falta para que puedan hablar bien de la ciudad. Congresos y convenciones tienen que ser un llamado de atención para nosotros, pero hay que trabajar muchísimo en la infraestructura. Nosotros para hacer olimpiadas, como tuvimos las olimpiadas médicas en su momento, que también las perdimos, tiene que ver muchísimo con la infraestructura deportiva que le ofrecemos. Nosotros no podríamos ofrecerle de ninguna manera que esos profesionales jueguen al fútbol en la cancha del Río Grande o en la cancha de Cruz River, sin desmerecer absolutamente a nadie. El Estado tiene que invertir en esos lugares para potenciar el desarrollo de la actividad, no solamente de los locales, sino de aquellos que nos visitan. Al anfiteatro hay que transformarlo en un microestadio. En un microestadio donde podamos desarrollar no solamente las actividades deportivas, sino las complementarias, el tango o alguna otra actividad. Hay que dotarlo de más capacidad al anfiteatro. No podemos seguir con una capacidad de 1.200 sillas en el anfiteatro. Es una locura en el tiempo que vivimos, una locura. En esto hay que trabajar y mucho. Hay que dotar de infraestructura para poder sostener eventos, congresos, convenciones y olimpiadas deportivas. Yo vengo a decirte que si nadie sospechosa, yo quería preguntarle qué solución habría para la gente que no tiene agua en este sector. ¿Que no tiene? Que no tienen agua corriente en su domicilio. Miren, a ver, siempre trato de colaborar desde el lugar en que me toca con la gestión de turno, porque siempre entendí que la gestión de turno la elige la gente. No soy yo quien decide el destino de la ciudad, es la gente con el voto de cada uno. Estuvimos trabajando mucho en el dominador, pero es el Estado quien debe encarar las soluciones de tu sector
de tu barrio y el de cada barrio de la ciudad. En el Dominador, miren acá y está Alejandro, donde hay un problema, creo que de muchísimos años. El Dominador es uno de los poquitos barrios en la ciudad que tiene agua de la cooperativa de agua San Antonio de Vallehermoso, con una crisis importante, la deben haber tenido ahora en enero, creo que nos reunimos en noviembre, donde ofrecí lo que está a mi alcance, está a mi disposición, pero el Estado no realizó ninguna de las cosas, de los pasos que tenía que hacer para lograr soluciones. Si el Estado no se involucra en todo y cada uno de los problemas que tiene la ciudad hacia el agua, esto que planteaba Tato recién, que también es un problema que nos involucra y nos debe preocupar y ocupar a todos, porque es la economía de la ciudad. Y esto es un problema, pero claro que es fundamental, Perdón, cuando decís Estado, ¿decís gobierno municipal? Claro. ¿O Estado No. a nivel general, nación, provincia? Gobierno municipal, no. Gobierno municipal gobierna los destinos de la ciudad. No tiene nada que ver ni el gobernador ni el presidente. Al gobernador y al presidente iremos a pedirle los recursos para hacer tal o cual obra. Esta es la función del intendente. El intendente debe velar por los intereses de los vecinos de su ciudad, de su localidad, de todos y cada uno, de los que viven en Villa Caprichosa, los que viven en Río Grande, los que viven en Villa Edén, los que viven en el Dominador, porque esta es la verdad. No hay otra alternativa. Mirá, te voy a contar una cosa más. Hace 3 años fuimos al gobierno nacional con un grupo de intendentes amigos de la zona, de la región. Fuimos a golpear todas las puertas y en ENOSA, que es el ente que regula la actividad hídrica del país, fuimos y le planteamos la posibilidad de recursos para la falda. Y la respuesta del director fue: en este organismo lo que sobra es plata, lo que falta son recursos. Vino la falda, hablamos con el intendente, hablamos con la cooperativa de agua y había 2 proyectos que se podían realizar. Uno, la extensión del agua en la zona oeste de la ciudad, y el otro, la ampliación de la planta potabilizadora. Y el sentido común nos hizo decir que lo primero era ampliar la planta para después poder distribuir agua en la zona oeste. 3 años estoy hablando, 3 años. Aún hoy no está el proyecto terminado. Si el Estado no hace el proyecto, vos podés tener voluntad, vos, yo, cualquiera de nosotros. Pero con la voluntad no alcanza. Si no hay proyecto no podemos gestionar absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoy es 9 de marzo. Hoy 9 de marzo ni siquiera se firmó el convenio con el ingeniero para que ejecute y haga el proyecto de la ampliación de la planta potabilizadora. Lo mismo pasa con el agua del Dominador. Había que hacer un proyecto, el proyecto no está terminado. O sea, a ver, Miguel puede hacer un montón de gestiones, puede ir a golpear un montón de puertas porque la vida me enseñó eso. Pero si no tenemos proyecto no podemos ir a buscar plata a ningún lado. Ni para solucionar el problema de Villa Caprichosa, ni para solucionar el problema del Dominador, que tiene aparte otras aristas. Más de conseguir la plata, hay que hacer el proyecto, hay que hablar con Vallehermoso, que es el dueño, por decirlo de alguna forma, de esos socios que son de la cooperativa de agua San Antonio. Hay que hablar con el municipio, que es el titular de la distribución del agua. Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones que hay que hacerlas, que las tiene que hacer el Estado. Muchas gracias. No, por favor. Miguel, Alicia Duarte, Centro de Centro. A nosotros nos gustaría saber, en tu plataforma hay un plan de viviendas de 200 casas. ¿Cómo lo llevarías a cabo? ¿En qué lugar de la falda, que no sea zona roja? Y sí, claro. Es muy importante, todos los vecinos me están preguntando sobre esos temas y bueno, es tu hora de decirlo. Primero, nunca se me ocurriría hacer algo en una zona prohibida. Por eso, Y también es cierto que cuando uno no sabe, pregunta. Cuando uno no sabe, pregunta. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Y lo dije hoy en la televisión, por eso lo repito acá. Me parece que el intendente cometió algunos errores con el tema del Parque Puma, porque se debiera haber preguntado si se podía o no se podía. Está bien, es un tema que en este momento prefiero no abordar. Bueno. Mi pregunta, yo lo que quiero saber es... Yo te voy a responder, por eso te voy a responder, porque yo no abordaría jamás algo que esté prohibido. Sí. Jamás haría algo que esté prohibido. Lo primero que hay que hacer es cumplir con la ley. Es cumplir con la ley.
No haría jamás un barrio de viviendas como el IPB, sin desmerecer absolutamente nada. No haría 200 casas juntas en ningún lugar de la ciudad. Me parece que no es la característica de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad turística y hay que hacer 200 viviendas mimetizadas con el paisaje y con el entorno que tenemos. ¿Tenemos planes para bajar de la nación así? No hace falta bajar. ¿Ah, no? No hace falta bajar. Mirá, Alicia, y disculpa que te tutee. No. En el 2022 ejecutamos 1.400 millones de pesos en la ciudad. 1.400 millones de pesos en la ciudad. En el 2023 hay presupuestados 2.400 millones de pesos. Casi 7 millones de pesos diarios. Vamos a hacer 200 viviendas en 4 años, 50 viviendas por año. Lo cual significan 4 viviendas por mes. Si en un mes no podemos hacer 4 viviendas a una ejecución presupuestaria de casi 7 millones de pesos diarios, y la verdad que nos tendremos que dedicar a otra cosa. No es fácil hacer 4 viviendas en un mes, porque una vivienda tiene tiempos de obra. Pero bueno, ¿tiene? Tiempos de obra. Sí, claro. Sí, lo digo con conocimiento de causa por mi experiencia. Sí, claro. Pero bueno, no importa eso. Lo que yo quiero saber es de dónde sacaríamos los fondos. ¿Del Estado municipal? Del Estado municipal. Claro. ¿Y Todo lo que venga además. ¿En qué zona lo ves? En diferentes lugares. 5 en un lugar, 5 en otro barrio, así. No 200 casas juntas de ninguna manera. De ninguna manera. No un plan como estamos acostumbrados a ver, 200 casas juntas, 100 casas como el IPB, no. Y sin desmerecer a nadie, guarda, con muchísimo respeto lo digo. Me parece que no es la forma de hacer un programa de viviendas en la ciudad. Somos una ciudad turística y tenemos que mostrarle la belleza que tenemos de nuestra ciudad a los que nos visitan. Tampoco lo haría pasando el río para arriba. Me parece que la zona que tenemos que cuidar es el lugar de desarrollo. El sector oeste nuestro es el lugar que tiene más potencial para desarrollar. Y estamos haciendo cosas que perjudican absolutamente todo. Pero no tenemos servicios en el sector oeste. Bueno, por eso, digo, no lo haríamos de ninguna manera. Digo de ninguna manera, eso es lo que dije. Entonces, claro que no tenemos servicio y va a costar muchísimo llevar los servicios. Y aparte nos tenemos que acostumbrar que más tarde o más temprano, con las coincidencias o las disidencias que tenemos, la autovía va a pasar. Más tarde o más temprano. Y de hecho que la autovía viene en camino a paso agigantado. Y es probable que después digamos, che, qué bueno esto, a lo mejor, no lo sé, pero bueno, estas son las cosas que nos deben preocupar y ocupar. El sector oeste es el sector de desarrollo que tiene la ciudad. Yo lo que veo normalmente, la esperaba para el final esta pregunta, porque me parece que si no es como que se van perdiendo algunos detalles. Se habla de la gestión municipal, vamos a hablar concreto, de un poder político, del legislador, del poder político, de la provincia, otra línea política, de la nación, otra. Entonces, siempre da la sensación que la traba que tiene la gestión municipal es que no tiene a quién pedir porque no tengo amigos. O sea, disculpame, yo te tiro esto porque me da la sensación que es lo que escucho normalmente. ¿Tá? Entonces, ahí siga porque si no nos vamos a... Sí. Sería bueno, todos tenemos amigos en todos los pueblos del departamento. Todos. Pregúntenle al intendente de Villa Sardino de dónde sacó los recursos para pavimentar hasta la gruta la avenida San Martín. Pregúntenle al intendente de Santa María de Punilla, que es de otro signo político del gobierno provincial y del gobierno nacional, de dónde sacó los recursos para hacer y ejecutar esa obra. Es sencilla la cuenta. Y si lo miramos en todo el contexto de la provincia, te vas a dar cuenta que no hay distinción de colores políticos. Y termino acá. Acá hay picardía en la gestión. Conozco intendentes, y te lo puedo nombrar, que mañana sale un programa de la Nación para hacer vasos y el intendente tiene el proyecto listo. Va a Buenos Aires y lo presenta. Nosotros estamos hace 3 años tratando de terminar un proyecto. A ver, el proyecto de reforma de la terminal. No pueden terminar el proyecto de reforma de la terminal, chicos. 3 años hace. La primera vez que nos hablaron de esto nos ofrecieron 30 millones de pesos. La última vez que pregunté a la cumbre que estaba junto conmigo en el Ministerio de Transporte, firmó convenio por 70 millones de pesos. Y me preguntaron cuánto les hace falta. Y yo dije, primero terminemos el proyecto. Pero si es de plata, y 120, 150 millones de pesos. Y me dijeron, bueno, termina el proyecto. No está terminado. No está terminado, esta es la verdad. Y yo le puedo mostrar cosas que, a ver, no vienen al caso, pero le puedo mostrar
comunicación con el Ministerio de Transporte donde reclama. Y cuando el intendente venga, pregúntenle dónde están los números de expediente de cada una de estas cosas que yo le hablo. En Nación y en la provincia, y cuando nosotros vamos a la municipalidad, todo se gestiona con un número de trámite, un número de expediente. Voy a iniciar un expediente para esto, iniciar un expediente para lo otro. Y no depende del color político, no depende del color político, depende de la gestión que hacemos. Yo, perdón Miguel, con todo el respeto, quería escucharla a Rocío. Teniendo una institución como el Consejo de la Juventud, que es un órgano consultivo no vinculante del Ejecutivo Municipal, dependiente del área de desarrollo económico local, quería saber cuáles eran sus planes, o si estaba dentro de la plataforma algún proyecto particular para la inserción juvenil dentro de las políticas públicas y sobre todo para fomentar la participación juvenil también. Bueno, esto lo venimos diciendo desde que comenzamos, que la idea es visibilizar de que los jóvenes no somos el futuro, que somos el presente, somos parte y tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca también. Acá somos muchos los jóvenes, entonces la idea es eso, es incentivar a que no tengan miedo de que seamos parte, de invitarlos, que se involucren, de que sean responsables de lo que nos toca también. Por eso, pero ¿hay alguna como política pública puntual que ustedes tengan en mira como para fomentar esa inclusión y además de fomentar la inclusión juvenil dentro de las políticas públicas de vuelta, si hay como alguna dentro de la plataforma alguna manera pensada para articular también con las instituciones juveniles que hay dentro de la ciudad que ya existen? Bueno, seguro que sí. Sí, hasta el momento no está formulada, pero seguro que sí. Es como te digo, la idea no es solamente el Consejo de la Juventud o la participación en esta institución. La participación de los jóvenes debe ser en todos los lugares. ¿Y sabe qué es lo que no debe pasar? Que los jóvenes busquen su salida laboral en el Estado municipal. El Estado no debe ser el reaseguro y la garantía del laburo de los pibes. Los pibes tienen que poder estudiar y para eso el Estado los debe acompañar, para eso debe haber un programa de contención y búsqueda de soluciones a las problemáticas que tienen. Mirá, seguramente vos no habías nacido cuando muchos de los que tenemos algunas canas hablábamos de la noche de los lápices largos. Sí. Y era el reclamo de los jóvenes por el boleto educativo, que en el primer lugar que se dio en este país es en Córdoba. Y no hizo falta ni que hubiese un consejo de la juventud, nada. Hizo falta decisión política. Y estas son las cuestiones que tienen que primar a la hora de llevar adelante los destinos de una ciudad. Decisión política. Esto que planteaba Alicia, primero, no sé por qué tema hablamos, que digo, a ver, hay cuestiones hay leyes que están escritas y no se hacen cumplir. Y la responsabilidad es de la cabeza del Ejecutivo. No hay otro responsable. Entonces, en tanto y en cuanto el Ejecutivo no destine recursos para los consejos de la juventud, para el consejo de la mujer o lo que fuese, definitivamente no van a funcionar. Gracias. Bueno, varias preguntas, pero una cosa que me gustaría comentarte, Miguel, es acerca de con los capitales conceptuales que vos compartís, hablas del proceso con el Hotel Edén. Y como el proceso con el Hotel Edén en el año 2009 anterior, cuando se privatizó, cuando se concesionó. ¿Cómo evaluás vos esa experiencia en relación a tu propia visión al hoy? Cuando decís nueva infraestructura sociocultural, teniendo ese deportiva, bueno, deportiva, el acceso cultural es otra cosa. Cuando hablé de la infraestructura deportiva, estaba haciendo alusión al tema de las Olimpiadas deportivas. Perfecto. ¿Cuál sería tu propuesta para crear infraestructura sociocultural? Siendo que eso que podría ser el gran espacio público por excelencia, porque es uno de los sitios más iconográficos de la Argentina. De hecho, venían las cartas hoteleras en Argentina como patrimonio cultural y también como recurso turístico, como recurso sociocultural. ¿Qué propuestas harías en la infraestructura sociocultural? Siendo que eso está en manos privadas y no está el Estado ahí pudiendo quizás, y algo en alineamiento desde mi perspectiva, que fui militante en contra de la reforma que ustedes aprobaron, y sabiendo esa diferencia, pero ¿qué propuesta harías en relación a nueva infraestructura pública
pública para la comunidad. El hotel hoy está concesionado. Creo que, en definitiva, me parece que descubrimos y el turismo redescubrió un punto y un atractivo cultural, turístico, histórico, que es el Eden Hotel. Hoy, cuando tenemos visitantes en la ciudad, ¿dónde van? ¿Dónde van? Como siempre, al Televen de hace 100 años. ¿A dónde? Al Televen como hace 100 años. Entonces, digo, ¿qué sería mejor? ¿Mostrar este Hotel Eden que tenemos hoy o el que teníamos hace 20 años atrás? No, efectivamente estaba ocupado. Hablo de un proyecto donde sea un museo de sitio con la calidad particular. Bueno, está bien, en eso, sí, claro, en eso podemos coincidir y podemos también congeniar que el Museo Ambato debe ser parte del recorrido de los museos. Y el Museo Ambato también es parte del Estado, es del Estado. Es del Estado. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, del acervo cultural, histórico y demás de la ciudad, tiene que ver justamente con nuclear todas las cosas, porque ninguna de las cosas del Estado es patrimonio de los particulares, y no lo debe ser de ninguna forma. El Eden Hotel, se invirtieron muchos millones de pesos para que hoy lo podamos mostrar. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero en definitiva es el lugar que los visitantes eligen para ver, porque no tenemos demasiados puntos y atractivos turísticos en la ciudad. Esto no lo dice Miguel, lo dice la gente que nos visita, lo dicen los vecinos en cada barrio en el que hablamos, lo dicen los comerciantes y hoteleros de esta ciudad. Dos lugares para mostrar, Siete Cascadas y Eden Hotel. Siete Cascadas con el significativo costo que tiene su entrada, y después tenemos que derivarlo a otras localidades, La Cumbre, Capilla, San Marcos Sierra, Cosquín y otras localidades. Es la verdad de lo que nos pasa. Si los faldenses no tomamos conciencia de lo que nos está pasando, realmente no vamos a potenciar de ninguna manera la actividad turística. Y la actividad turística en los últimos años viene decreciendo abismalmente. Hoy lo escuché un par de minutos antes que yo hablara al intendente, y él decía que tenían otra expectativa de la temporada y que mucha gente eligió Brasil. Y la verdad que el que elige Brasil elige siempre Brasil porque elige el mar. Esta es la verdad. El que se va a Brasil es porque tiene la plata para irse, la posibilidad de irse. Algunos irán al sur de Brasil, otros irán al norte de Brasil y así sucesivamente. Pero nosotros tenemos esta ciudad que tiene casi, o pongámosle un número para no errarle, pongámosle 10.000 pernoctes en la ciudad, 10.000, y tiene 8.000 que son turismo sindical. Si nosotros no rompemos eso, estamos complicadísimos y vamos a seguir padeciendo las mismas consecuencias económicas y comerciales que tenemos hasta hoy. Y para esto hay que hacer un gran acuerdo nacional con los sindicatos que tienen sede en nuestro lugar, con los sindicatos, con los secretarios generales, y ellos tienen que venderle pensión completa a los pasajeros, y la media pensión del mediodía la van a tener que consumir en los lugares gastronómicos de nuestra ciudad para poder habilitar y poder permitir que Tato pueda funcionar con su comercio, que él pueda funcionar con su comercio, y así cada uno. El primer año será el del mediodía, y en el segundo año, cuando esto funcione, posibilitará la inversión privada para ampliar la gastronomía. Porque si no, nosotros nos tenemos que preguntar dónde comería toda esa gente que hoy no tiene lugar para comer. Come adentro del hotel. Hoy come dentro de la colonia, al mediodía y a la noche, que tiene la media pensión de la noche. Al mediodía consume adentro del hotel una comida rápida, un sándwich o lo que sea. Consume allí y paga allí, porque eso es una extra, no va dentro del menú que le fija la media pensión. Entonces, si nosotros no habilitamos esto, no avisoramos estas cuestiones, realmente vamos en caída libre, porque no podemos echar a los sindicatos. Están asentados en la ciudad, dan mano de obra, dan trabajo y todo esto. Pero vos fijate qué más, qué cosa curiosa nos va pasando. En estos últimos días hemos perdido 2 hoteles que van a transformarse en departamentos de alquiler. El Hotel Escala y el Hotel Real en la entrada de La Falda. Entonces, es decir, ¿somos una ciudad turística? ¿Queremos ser una ciudad turística o no? Esto es lo que debemos definir. ¿Cuáles serían en tu visión esos nuevos atractivos posibles en la evaluación que ustedes han hecho de este tiempo? ¿Cuáles serían esos nuevos atractivos que podría tener la ciudad para generar todo este movimiento? En la ciudad hay que recuperar muchas cosas para dotarla de otras. Nosotros, si no recuperamos el Morecabo, miren, vi una imagen el otro día que la verdad que me dio vergüenza ajena.
vergüenza ajena. No soy albañil, no soy constructor, pero los invito a que vayan a ver la remodelación del puente del Morecabo, uno de los puentes más lindos que tiene la ciudad, si no el más lindo de todos. Y la verdad que le hicieron un arreglo que es como, listo, cobramos y listo, nos fuimos, más o menos así, más o menos así. Si nosotros no recuperamos lugares como ese, si no tenemos la costanera del lago, si no hacemos un embellecimiento de este lugar que todos los chicos hablan y que nosotros hablamos, como es Lalino y ese sector del lago, realmente estamos complicados. Fíjense ustedes qué más nos pasa. Nosotros, para embellecer ese lugar y que sea un atractivo turístico, tenemos que dotarlo de algunas cuestiones que son básicas. Desde la salida del puente del Zoiba hasta la primera curva es intransitable, aún caminando. Y digo, ¿no se nos ocurrió que es el lugar de mayor tránsito hacia el Siete Cascadas, donde pasa la mayor cantidad de gente a ese lugar, que es uno de los pocos atractivos turísticos? Y digo, ¿no se le ocurrió a nadie pensar que lo podrían haber adoquinado antes de tener el despropósito que tenemos de camino? Los invito a que lo vayan a ver. Y pasa más de un accidente en la noche en ese lugar. Pasa más de un accidente de los pibes que vienen de Lalino. Y Lalino no sé si está bien o está mal, no parte de mi análisis. Digo que tenemos que cambiar las condiciones de ese lugar. Indefectiblemente las tenemos que cambiar. Hace 4 años presentamos un proyecto que lo revalorizamos hoy y lo pusimos a consideración de los electores, que es el embellecimiento de ese sector, a más de la costanera, de ese sector. Ese sector hay que hacer locales vidriados, locales comerciales con todos los servicios. Y Lalino seguramente tendrá uno, pero tiene que tener la seguridad, la iluminación que corresponde, y enfrente, donde el Estado municipal tiene 8 hectáreas que es propietario, allí enfrente, y no es zona roja, es el lugar arriba de las rocas, allí hay que hacer el parador de los full track. Entonces son lugares que van a adquirir una importancia y una prestancia totalmente definitiva. Cuando nosotros embellezcamos ese lugar, hay que hacer el parque temático más grande que tenga el departamento Punilla. El parque del Siete Cascadas no tiene más capacidad. El Siete Cascadas entran 2.500 personas y no entra más nadie. Entonces hay que trabajar en la construcción de un parque temático de envergadura para poder contener no solamente a los que nos visitan a nosotros, sino también a aquellos que están en otros lugares del departamento Punilla. Así como nosotros vamos a San Marcos, así como nosotros vamos a Coquín, así como vamos a Carlos Paz, de allá también vienen para acá. Pero ¿saben qué? Hoy no hay convocatoria para eso. Pero no hay... el Morecabo, ¿hace cuántos años que no está en funcionamiento? ¿Cómo que está en funcionamiento? Que no está en funcionamiento. Yo me acuerdo de última vez. El Morecabo, estoy hablando del puente. Del puente. La pileta sí funciona y La pileta del Morecabo funciona porque la pileta del Morecabo funciona después de 25 años de que la tapó la creciente. Esto era parte de un proyecto realmente importante, donde pusimos en valor nuevamente la pileta del Morecabo en la gestión de Sestopal, y comenzamos a levantar el polideportivo, que nos parecía que era el lugar indicado para la actividad deportiva, porque iba a ser un complemento con la pileta. Tenía que ser un complemento. El polideportivo quedó a la altura del techo, es más, perdimos el predio, y con todo lo clavado y plantado allí, volvió a manos de sus dueños anteriores, porque había una cláusula que decía que si no escriturábamos, volvía a manos de los titulares. Entonces imagínense si había para hacer. Bueno, vamos a tratar de ser 3 personas más. Tratemos de que las instituciones que todavía no preguntaron, darles por la prioridad. Bueno, si se puede, sí, nos estaría bueno. queda tiempo. Veíamos en su plataforma electoral que había una propuesta relacionada a una escuela de oficios y nuevas tecnologías, me parece que le llaman. Nos gustaría conocer, porque entiendo que el municipio actualmente tiene un programa similar a una escuela de oficios, desconozco cómo funciona, y también tiene un espacio que la gestión municipal le llama polo tecnológico, que es el CIT. Entonces, si le darían continuidad a esos programas que ya existen, y qué aporte le haría a tu gestión a esos programas. Las cosas que estén bien van a continuar de la manera que tengan que continuar, y se seguirá trabajando para que tengan mejor capacidad. El CIT no tiene la capacidad que debiera tener en la era tecnológica.
Hoy hablamos de cuestiones realmente importantes y el CIP no le ha dado ninguna posibilidad de salida laboral en ninguna empresa afín a ninguno de los pibes de nuestra región. Y... Perdón, sí, nosotros en el Consejo de la Juventud tenemos 5 chicos trabajando. ¿A dónde? En el CIP. En el CIP. Digo, en empresa de punta, el CIP tiene que ser la salida para que los chicos de nuestra ciudad tengan la capacidad de insertarse en lugares de otra raigambre económica y tecnológica, porque si no, es decir, hablamos de lo que hablé al principio. Perdón, dije, a ver, discúlpame tengo que dos termine. compañeros, amigos míos, que trabajan por una empresa que se llama Whitboard, que trabaja en el CIP y es de Buenos Aires, que ellos están teniendo buenas Está bien. habilidades laborales. Mirá, ¿vos sabés cómo funciona Israel? ¿De qué vive Israel? Bueno, Israel vive de lo que son patentes y todo el mundo trabaja en software, en tecnologías de punta. Todos los pibes como ustedes trabajan y dependen de eso. Y el crecimiento de Israel, de la economía de Israel depende de eso. No, son dos cosas distintas. Estamos hablando de tecnología. ¿Querés que hablemos de guerra? Hablamos de guerra, no tengo estamos problema. hablando de economía. Estamos hablando de economía, no de tecnología. No mezclé la guerra yo. Estoy hablando de la tecnología. La tecnología... No vive de la guerra. Israel no vive de la guerra. Bueno, a ver, ¿tuviste la oportunidad de visitarlo? No. Es decir, a ver, los tomatitos cherry que consumen es una patente israelita. El choclo chiquitito ese que consumimos con la ensalada es una patente israelita. De esto hablo, no hablo de la guerra. Estoy hablando de cómo funciona la tecnología para ellos. Por eso es que es tan importante. Y después con la escuela de oficio, la Falda no tiene una escuela de oficios. La Falda no tiene una escuela de oficios. El CEDER da cursos y no es de la ciudad. El CEDER es dependiente de la provincia. Y nosotros no apuntamos a esto, que tengamos 500 electricistas, que tengamos 500 gasistas, no. Tenemos que diversificar el potencial de nuestros jóvenes y de nuestras personas para que puedan capacitarse y tener la matrícula que se necesita. Hoy en la ciudad debe haber 20 electricistas matriculados nada más, 20. Con lo que eso significa una demanda realmente importante, pero para eso tienen que capacitarse y tener la certificación que corresponda, si no, no funciona. Entonces la escuela de